La niebla cubría las calles cuando comencé mi caminata hacia el Vaticano. Todo parecía en silencio, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. Las luces tenues de la mañana apenas atravesaban la bruma, y aunque la multitud era grande, el ruido de los pasos parecía desvanecerse en el aire. Algo no estaba bien, lo sentía, aunque no podía decir exactamente qué. La profecía del Papa rondaba mi mente: la apertura de los 5 portales será el último acto de misericordia. Será el inicio de la renovación del mundo. Había oído los rumores entre otros peregrinos, algunas voces viejas y temerosas, que hablaban del misterio detrás de los portales. Algunos decían que traería paz, otros que traería una catástrofe. Yo no sabía qué creer, pero mi fe me había llevado aquí. Me acerqué al centro, mi corazón comenzaba a latir más rápido. Las columnas del Vaticano se alzaban ante mí, pero en lugar de su imponente grandeza, sentí una extraña opresión. Los rostros de los demás peregrinos también mostraban tensión, mirándose unos a otros, pero nadie decía nada. A pesar de todo, seguí caminando, como si una fuerza invisible me empujara hacia el evento que se desarrollaba ante mis ojos. El Papa comenzó a hablar, su voz resonaba en la plaza, pero algo en ella era diferente. El tono era grave, solemne, pero al mismo tiempo, parecía algo extraño. El suelo vibró con un retumbe profundo, como si el propio Vaticano estuviera respondiendo a sus palabras. Los cánticos se desvanecieron, reemplazados por un susurro de confusión y miedo. No estaba seguro de qué sucedía, pero sentí que algo ya no era normal. Entonces, el primer portal comenzó a abrirse. Al principio, solo fue una grieta, una fisura que apareció en el aire mismo, como si la realidad misma se hubiera rasgado. Un susurro, bajo y profundo, surgió de la grieta, un sonido tan distante, tan inhumano, que sentí como si la misma oscuridad se deslizara hacia nosotros. Fue entonces cuando todo se oscureció, como si la luz se hubiera apagado, y un frío inexplicable llenó el aire. La criatura aún no apareció, pero algo mucho peor comenzó a suceder. Las sombras se alargaron, se retorcieron, se movieron con una vida propia. El suelo crujió bajo mis pies, y fue entonces cuando vi las primeras señales. Los peregrinos a mi alrededor retrocedían, algunos caían de rodillas, otros simplemente miraban, paralizados, sin poder procesar lo que sucedía. Yo no podía apartar la mirada, aunque sabía que no estaba preparado para lo que venía. El segundo portal se abrió, esta vez con un estruendo tan fuerte que me hizo tambalear. Y lo vi, las primeras sombras comenzaron a salir. Tentáculos, largos, retorcidos, se extendieron hacia el cielo. No eran tentáculos como los de cualquier criatura en la tierra. No, eran como hilos de oscuridad, de algo que no era de este mundo. Se estiraban y se movían con una agilidad imposible, absorbiendo toda la luz que tocaban. Un viento gélido sopló desde el tercer portal, arrastrando conmigo una sensación de vacío absoluto. Fue entonces cuando entendí que lo que estaba sucediendo no era solo un acto religioso. Estábamos siendo testigos de algo que no era humano, algo que no se podía comprender. Mi mente intentaba procesarlo, pero solo podía escuchar mi propio corazón golpeando en mi pecho, desbordado por el miedo. El viento gélido que surgió del tercer portal no solo me heló hasta los huesos, sino que también parecía arrastrar algo mucho más oscuro, una presión insoportable, como si el aire mismo estuviera a punto de desmoronarse. La multitud a mi alrededor comenzaba a gritar, algunos caían de rodillas, otros intentaban escapar, pero todo era inútil. Nadie se movía con claridad, estábamos atrapados, rodeados por una fuerza más grande que cualquiera de nosotros. Lo que surgió del tercer portal no era solo oscuridad. Eran tentáculos, sí, pero no de carne ni de hueso. Eran algo más, algo indescriptible, una masa viscosa que cambiaba de forma con cada respiración, como si intentara fusionarse con el mismo espacio y tiempo. Estirándose hacia el cielo, llenaba el aire con un zumbido bajo, casi hipnótico, que me hizo sentir como si estuviera siendo arrastrado hacia algo que no comprendía, algo que no podía controlar. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó. Miré a los lados, buscando algún tipo de consuelo, pero solo vi rostros distorsionados por el miedo. Los ojos de los demás peregrinos estaban vacíos, como si todo lo que veían superara la capacidad humana de entender. Y tal vez lo era. Lo que estábamos presenciando no era de este mundo, no era algo que el hombre pudiera haber creado o anticipado. De repente, una ola de energía recorrió la plaza. No era una ola física, sino algo mucho más profundo, un pulso que me atravesó el cuerpo como un rayo, un golpe que hizo que mi visión se nublara y mi cuerpo se paralizara. Vi como los portales, ahora completamente abiertos, exhalaban una especie de humo negro, una niebla viscosa que comenzó a engullir todo lo que tocaba. La luz se desvaneció aún más, hasta que apenas se podía distinguir entre la realidad y la oscuridad que emergía de los portales.
El Papa seguía allí, impasible, como si todo esto fuera parte de un plan divino. Sus ojos no mostraban temor, solo una concentración profunda, como si estuviera recitando algo que no podía entender. ¿Pero qué era eso? ¿Era un sacrificio? ¿Era una ofrenda? ¿O era el último acto de fe antes del fin de todo? Los tentáculos comenzaron a moverse con mayor rapidez. Había algo más detrás de ellos, algo aún más grande, algo que no podía ver por completo, pero cuyo peso sentía en el aire, como una presión insoportable que me hundía. Las criaturas, si es que se podían llamar así, se retorcían en formas imposibles, abriéndose en fragmentos que no tenían sentido, mutando y fusionándose entre sí, como si no siguieran las leyes de la física. Pude ver una forma borrosa, incomprensible, en el fondo de la niebla negra. Era como si una parte de la realidad misma estuviera cediendo, desmoronándose ante algo que no debería existir. Los tentáculos se extendieron más allá, envolviendo todo a su paso. Todo a mi alrededor parecía distorsionarse, el suelo mismo parecía moverse bajo mis pies, y la gente a mi alrededor solo podía gritar, algunos caían al suelo, otros intentaban huir, pero no había salida. Mi mente intentó comprender lo que sucedía, pero no pude. No había palabras para describirlo. Lo único que sentía era el abismo que se abría ante mí, una oscuridad que no podía escapar. Los portales ya no eran solo puertas, eran aberturas a algo mucho más grande, a algo que no pertenecía a este mundo. Y mientras los tentáculos seguían expandiéndose, una sensación aún más oscura y ominosa se apoderó de mí. La criatura que se liberaba no estaba buscando destruir o dominar, sino consumir. La humanidad no era nada ante su mirada. Y yo, en mi desesperación, entendí la verdad, no había ninguna esperanza. El tercer portal ya había abierto una herida en la realidad, pero los otros dos portales restantes aún permanecían cerrados. El aire estaba pesado, impregnado con una energía viscosa que lo hacía casi irrespirable. El retumbar profundo de la tierra, el temblor de todo el Vaticano, parecía presagiar algo mucho peor, algo que estaba por venir. Sabía que, aunque los portales ya habían comenzado a desbordar la realidad, el peor momento aún estaba por llegar. Mi corazón golpeaba en mi pecho como un tambor de guerra. Miraba a mi alrededor, buscando alguna señal de esperanza, pero lo que vi solo aumentó mi terror. Los peregrinos a mi alrededor ya no tenían rostros, solo ojos vidriosos que reflejaban la misma desesperación que sentía. Había gente que se desplomaba, algunos caían sin vida, otros temblaban, como si la sola presencia de lo que estaba ocurriendo les hubiera quitado el alma. De repente, un sonido indescriptible surgió del cuarto portal. Era como un rugido lejano, profundo, como si algo gigante estuviera despertando en lo más profundo del océano. Lo sentí en los huesos, en el corazón, como una vibración que atravesaba la piel y hacía retumbar la tierra bajo mis pies. El cuarto portal comenzó a abrirse lentamente, su superficie chisporroteando con una luz tan brillante y a la vez tan oscura que mis ojos no podían procesarla completamente. Fue como si todo el universo se estuviera deformando ante mí, como si la propia realidad estuviera sucumbiendo ante el peso de lo que se estaba desatando. Y entonces, lo vi. Los tentáculos, primero pequeños y casi imperceptibles, comenzaron a emerger de la grieta del portal. Pero no eran tentáculos como los que había visto antes. Eran algo mucho más grande, algo que desbordaba toda comprensión. Se estiraban hacia el cielo, giraban, se retorcían. Se deslizaban entre la multitud, aplastando cuerpos, tragándose todo a su paso. Algunos intentaron correr, pero la niebla negra que salía del portal los envolvía, y los que tocaban esa niebla desaparecían, como si se desintegraran. Mi mente luchaba por comprender lo que veía, pero todo se desmoronaba. Las leyes de la física, de la lógica, de la vida misma, se estaban desintegrando con cada movimiento de esos tentáculos. No era solo horror. Era una aberración cósmica que no tenía lugar en el entendimiento humano. Una entidad que desbordaba el espacio y el tiempo, un monstruo sin forma, sin origen, que no pertenecía a este mundo. Y entonces, el quinto portal, el último, se abrió. Era como un agujero en el cielo mismo. El aire a su alrededor se distorsionaba, giraba y colapsaba sobre sí mismo. Desde ese portal, algo aún más grande emergió. No era solo una criatura. Era una fuerza, una presencia. Era lo que los antiguos temían, lo que nunca debió ser liberado. Su forma era incomprensible, un caos de tentáculos, sombras y rostros que no eran rostros, distorsiones de seres que no debían existir. La realidad misma parecía doblarse y romperse ante su presencia. La entidad no tenía un rostro, no tenía un cuerpo, pero lo sentí en cada poro de mi piel, como si estuviera dentro de mí, como si fuera parte de mí.
Los últimos susurros de la humanidad, los últimos gritos, los últimos intentos de escapar, se ahogaron en la niebla negra que surgió de ese último portal. Los tentáculos, al principio frágiles y tensos, se extendieron con un poder devastador. Cada tentáculo tocaba el suelo, el cielo, los cuerpos, y todo desaparecía bajo su sombra. Los edificios del Vaticano comenzaron a crujir y desmoronarse, como si todo el espacio alrededor de nosotros estuviera colapsando bajo el peso de la criatura que se liberaba. Yo caí de rodillas, incapaz de mirar más, pero mi mente no podía dejar de ver. La criatura reclamaba el mundo, reclamaba la humanidad como una ofrenda, y yo, como uno de los miles que presenciaban este fin, supe que no había escape. La criatura, aquella forma inconcebible, parecía expandirse a una velocidad aterradora, desbordando los límites del Vaticano, de Roma, del mundo mismo. El suelo se sacudió con un estruendo tan fuerte que sentí como si mis huesos se quebraran. Un rugido bajo y ensordecedor llenó mis oídos, un sonido tan profundo que me atravesó hasta el alma, dejando un vacío en su estela. No entendía lo que estaba sucediendo, pero ya no importaba. Nada importaba. La niebla negra se extendía por la ciudad, arrasando con todo a su paso. No había salida, no había esperanza, solo una oscuridad infinita que nos tragaba a todos. Lo que estaba ocurriendo no era solo el fin de Roma, ni de la humanidad. Era el fin de la realidad tal como la conocíamos. Los portales, abiertos a completo, habían rasgado el velo entre mundos, desbordando algo mucho más grande que cualquier entidad humana. La criatura no solo existía en este plano, no solo existía en el universo conocido, ella era el abismo mismo, la manifestación de lo que está más allá de la razón y la comprensión. Vi el rostro del Papa, inmóvil, casi en éxtasis, como si todo estuviera cumpliendo un propósito que ya no era humano, como si la destrucción misma fuera la voluntad de un ser que ya no pertenecía a este mundo. La luz que brillaba detrás de él no era luz, sino la distorsión del espacio mismo. Los últimos vestigios de humanidad, de fe, se desvanecían en ese resplandor, siendo absorbidos por la criatura. La multitud a mi alrededor ya no luchaba por sobrevivir. Algunos ya habían caído, otros se arrastraban, pero todos parecían conscientes de lo inevitable. Cada intento de escapar era inútil. La niebla negra que emergía de los portales los envolvía, y con cada toque, los cuerpos se desintegraban, como si la propia esencia humana fuera absorbida por la oscuridad. Yo seguía de rodillas, incapaz de moverme, mi mente luchando por encontrar sentido a lo que sucedía. Pero no había sentido. No había palabras. Solo quedaba el conocimiento de que, en este preciso momento, lo que era humano y lo que era divino se disolvía, y el fin había llegado. La criatura, si es que se le podía llamar así, ya no se contenía. Los tentáculos se estiraban y se retorcían en distintas direcciones, devorando todo lo que tocaban. A su paso, las estructuras se desmoronaban, el Vaticano, la ciudad, el mundo entero era reducido a escombros y sombras. Los cielos se desmoronaban, y las estrellas, que antes brillaban con una luz distante, ahora se apagaban una por una, como si se extinguieran ante la presencia de algo mucho más grande. Y entonces, sentí la presión en mi pecho. Como si mi cuerpo estuviera siendo aplastado, como si cada fibra de mi ser fuera absorbida por la propia existencia de la criatura. No era dolor. Era algo mucho más allá del dolor, algo que desbordaba los límites de lo que un ser humano puede experimentar. Mi cuerpo comenzó a desvanecerse, mis pensamientos se desdibujaban, y mi visión se nublaba. Los últimos vestigios de mi ser desaparecieron lentamente, como si nunca hubiera existido. Todo lo que quedaba era la presencia de la criatura cósmica, un abismo sin fin, una oscuridad infinita que reclamaba la última chispa de humanidad. Antes de perder la conciencia por completo, me di cuenta de algo, no era solo el fin de la humanidad. Era el fin de todo lo que conocíamos. El mundo ya no tenía forma, ni tiempo, ni espacio. Solo quedaba el caos primordial, el abismo cósmico que reclamaba lo que siempre le perteneció. Y en ese último momento, entendí la verdad que nos habían ocultado. La humanidad nunca fue más que una chispa efímera en el vasto océano del cosmos. Ahora, esa chispa se apagaba, y con ella, la última esperanza se desvanecía. La criatura no necesitaba devorar a la humanidad. No necesitaba destruirla. La humanidad solo era un eco insignificante ante la presencia de algo tan inmenso que no podía comprenderse. Y nosotros, como peregrinos, como simples mortales, solo fuimos testigos de ese fin. Gracias por ver el vídeo. Si esta historia te ha gustado, no olvides apoyarla con un like y dejando tu comentario. Si te parece interesante el canal, suscríbete y activa todas las notificaciones para mantenerte al día con más contenido aterrador. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo capítulo, donde lo desconocido siempre está esperando.
Hasta la próxima entrega.